Pueden tomar asiento, vamos a tener la lectura de la palabra en esta tarde en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8. San Lucas, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 40 al número 48. Vuelvo a repetir, en la página 77 del Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 8, del 40 al 48. Y dice así: Y aconteció que volviendo Jesús, recibióle la gente, porque todos le esperaban. Y he aquí un varón llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo. Y la gente le apretaba, la compañía, perdón. Y una mujer que tenía flujo de sangre, hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada. Y llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por que le había tocado y cómo luego había sido sana. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. ¿El himno es para ahora o vamos a dejar ahora al hermano Alfredo que nos comparta la palabra? Bien, queridos, este relato que se encuentra en el libro de Lucas y que hemos leído continúa en el versículo 49 de la siguiente manera: Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban todos y la plañían. Y él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, a los cuales él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho. Estos dos relatos que están ocurriendo en el mismo momento y en la misma circunstancia están narrados en la palabra de Dios en los tres primeros evangelios: Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman los evangelios sinópticos. Y estaba leyendo un libro que se llama Una armonía de los cuatro evangelios,
un hermano de hace más de 100 años lo escribió, muy precioso, porque cada uno de los evangelios está puesto en una columna en la misma hoja, entonces se puede ir viendo en orden toda la secuencia de los evangelios y cómo algunas cosas que uno de los evangelistas no lo escribió, sí lo escribe el otro evangelista. Entonces se puede complementar, así como mencionaba hoy el hermano, los distintos relatos, historias del Nuevo Testamento y en especial de los evangelios. Y este hermano decía en el libro que esta historia que acabamos de leer, que fue una historia verídica, está circunscripta o encerrada en lo que los estudiosos llaman el gran ministerio del Señor Jesús en Galilea. Galilea era la región al norte de Israel donde el Señor había sido criado. Él fue criado en la ciudad de Nazaret, y toda esa región de Galilea en los evangelios se la menciona como la Galilea de las gentes. Era para que nosotros, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no?, tengamos una idea. Es como que parte de la historia del Señor Jesús transcurrió en Buenos Aires, en la capital, y otra gran parte en el interior, en Córdoba, Tucumán, en las distintas regiones alrededor, lo que nosotros diríamos el interior de la nación. Y este ministerio en Galilea fue muy grande, muy amplio, muy arduo. Si se calcula que el ministerio del Señor Jesús tuvo aproximadamente 3 años, 2 años estuvo en Galilea trabajando, sirviendo, predicando, caminando y haciendo toda esta obra espiritual que ahora vamos a ir viendo. Y particularmente destaca este libro, un dato, yo no lo conocía, que si nosotros tomamos este libro de Lucas como referencia, todo este capítulo 8 ocurrió en el mismo día, para que veamos la tarea que tenía el Señor Jesús, que no era ir a cumplir un horario de 7 a 8 y se volvía a la casa. No sé si me entienden. Él empezaba muy desde temprano y terminaba muy de tarde. Muchas veces se quedaba toda la noche orando y después al otro día volvía a empezar su ministerio. Era el Padre el que le daba las fuerzas físicas a ese hombre, a Jesús, que también es verdadero Dios, para retomar este trabajo. Y después, si quieren buscar en las casas, este mismo día que les decía, también está narrado más en detalle en el libro de Marcos, desde el capítulo 3 al capítulo 5, un solo día, uno de los grandes días de Jesucristo, así como también Juan después relata en detalle la última semana del Señor. Todas cosas que a nosotros quizás nos lleve toda una vida a realizar, el Señor lo hacía en un día. Y eso dejó y quedó asentado para que nosotros podamos comprender un poquito nomás de todo lo que el Señor hacía y lo que lo movía, ¿no?, a hacer todas estas cosas, que era el amor que tenía hacia las ovejas perdidas. Él las miraba y tenía compasión de ellas porque estaban derramadas como ovejas sin pastor. Y hay un texto que está aquí, vamos a tratar de leer todo en Lucas, en el capítulo 4. Lucas capítulo 4, los versículos 14 y 15. Después de la tentación que sufrió del diablo, dice el 14, y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos,
y era glorificado de todos. Vamos al Evangelio de Marcos también, está anterior a Lucas, el capítulo 1. Y vamos a leer también los versículos 14 y 15. Más después, página 41. Más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Se inicia entonces esta gran marcha de nuestro Señor Jesucristo, de 3 años de andar por todas las aldeas, por todas las ciudades, por todos los pueblos, y su fama, una fama que iba creciendo en aumento, era directamente proporcional lo dice también el libro que estuve leyendo y meditando, directamente proporcional al odio y al rechazo que le iban teniendo los principales de la sinagoga, los fariseos, los publicanos, los saduceos. A medida que le iban conociendo, a medida que iban sabiendo de Cristo, a medida que lo veían actuar, a medida que lo escuchaban predicar, se iba generando esto, ¿no? Una gran fama. Algunos querían conocerlo de curiosos, otros querían conocerlo por necesidad, ya sea que estaban enfermos o que tenían hambre, porque había un hombre que podía partir el pan y multiplicarlo. Había un hombre que podía partir los peces y alimentar a 5.000 personas. Pero había hombres que de plano lo rechazaban, y ese rechazo después se traducía en odio, como se escuchaba hoy a la mañana, en escarnio, en burla y toda clase de desprecio. Y también en estos 3 años aumentaba el conocimiento de estos hombres pescadores rudos que eran sus discípulos, que después pasaron a ser los apóstoles. No es lo mismo, y lo hemos visto siempre en el ejemplo de Pedro, cómo su conocimiento del Señor fue creciendo, fue en aumento, al punto tal que después fue el gran apóstol que conocemos en el libro de los Hechos y que nos ha dejado estas epístolas también tan preciosas. Pero acá lo que leímos en Marcos 1 nos resume este ministerio, que consistía en predicar el Evangelio del reino de Dios. Y la predicación del Evangelio es anunciar las buenas nuevas, las noticias. Es promover, anunciar y dar a conocer a las gentes algo que no se conocía, o que se estaba oculto, o que quizás estaba olvidado. Habían pasado muchos siglos desde el último profeta hasta que apareció Juan el Bautista. Entonces era un pueblo que estaba adormecido de escuchar la voz de Dios y estaba empezando a escuchar nuevamente esta palabra. Gracias a Dios que en la cena se habló de Juan el Bautista, ¿no? El precursor del reino, aquel que venía a hacer la voz en el desierto. Pero ahora ese ministerio que tenía que empezar a menguar para darle lugar al de Cristo, y él en persona decía: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Las 2 palabras que juntas hacen salvo a cualquier persona: arrepentimiento y ¿qué? Y fe. No hay nada más y no hay nada menos que pueda hacer salvo a una persona. Lo dice el Señor Jesucristo y lo dicen los apóstoles.
arrepentimiento para con Dios, dice Pablo en Hechos capítulo 20, y fe en el Señor Jesucristo. Y el tiempo es cumplido. Precioso esta palabra cuando la comprendemos en la magnitud de la eternidad de Dios, o tratamos de comprenderla, porque nadie puede comprender la eternidad de Dios. Pero el Hijo estaba esperando, como hemos leído en Hebreos, que el Padre lo enviara. ¿A quién enviaremos y quién nos dirá? Heme aquí, envíame a mí. Y ahora se cumplió el tiempo. Tuvo que nacer, tuvo que ser un niño, tuvo que ser un adolescente, tuvo que ser un joven y seguía esperando. Pero ahora el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Parecido a lo que decía Moisés en Deuteronomio, ¿no? Dios está cerca, no está lejos. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y luego lo repite Pablo ahí en Romanos. Esa es la gran misericordia de Dios para con el hombre, porque el hombre está lejos de Dios. Pero ahora Dios se acerca a través de su Hijo unigénito para que el hombre sea salvo. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Arrepentíos y creed al Evangelio. También en su gracia, en su misericordia, el Señor se dignó a sanar. Eso lo leemos en Mateo capítulo 4, página 7. La página 8, perdón, del Nuevo Testamento. Fíjense en el versículo 17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, ahí empezó su ministerio. ¿Cómo empezó? Llamando a Pedro y Andrés. Y el versículo 23 dice: y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y después, ¿qué? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuáles eran las prioridades del Señor? ¿Cuáles eran? Predicar el evangelio. De nada sirve un cuerpo sano que luego se va ¿a dónde? Al infierno. No sirve. Preferible un cuerpo enfermo que tiene el alma sellada por el Espíritu Santo a un cuerpo sano que después se va al infierno. Y así podemos decir de tantos ejemplos. Pero el Señor, en su misericordia, también los sanaba de toda enfermedad y dolencia, y corría su fama por toda la Siria. Y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanó. Y le siguieron mucha gente desde Galilea, y de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y de la otra parte, el Jordán. Qué tiempos de tanta, ¿cómo podemos decir?, efervescencia, ¿no? Porque hay un hombre distinto. Ya al principio del ministerio se le acerca de noche Nicodemo y le dice: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que hace si no fuese Dios con él. Lo sabían. No podemos decir que no lo sabían. Lo sabían los que lo aceptaban y lo sabían los que lo rechazaban. Lo sabían. En un momento llegaron a decir que el Señor echaba fuera a los demonios en nombre de Belcebú. Pero eran todas injurias, eran escarnios, eran palabras que salían de un corazón podrido y pecador. Pero ellos sabían que el reino de los cielos se había acercado. Lo sabían los soldados que se acercaban hoy
mencionaba el hermano a Juan el Bautista, lo sabían los publicanos. Se percibe la obra del Señor en medio de la gente, ya sea para rechazo o para ¿qué? Para aceptación. Pero el espíritu que tenemos dentro, el alma, lo nota, porque somos seres espirituales. Y esta gente entendía que había un hombre que venía de Dios. Y en todo esto también, que eran conocedores de la palabra, se estaba cumpliendo delante de sus ojos una de tantas profecías que está en Isaías capítulo 61. Se las leo. El Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿A quién ungió Jehová? Al ungido. ¿Quién es el ungido? El Mesías, que en griego se dice Cristo. Es todo lo mismo, ungido, Mesías y Cristo. Hame enviado a predicar buenas nuevas, el Evangelio. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A eso vino Cristo. En el libro de Mateo se repite esta palabra porque la leyó el Señor en la sinagoga. Y Él les dice, en este día se ha cumplido esta palabra, en Lucas 4 también, en vuestros oídos. Entonces, por eso volvemos a Lucas 8 que hemos leído hoy. Tenemos un contexto, tenemos algunos datos geográficos. Y en Lucas 8, versículo 40, después de todo ese gran día que les mencioné, dice que volvió Jesús y recibióle la gente porque todos que hacían le esperaban. Qué precioso es esperar a Cristo, ¿no? ¿No es eso lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día? Tenemos que esperar a Cristo, lo sabemos, pero no todos lo estamos esperando, o no estamos esperándolo como conviene. Acá dice que todos le esperaban. El Señor Jesús tenía que cruzar de un lado al otro en un bote, y del otro lado siempre había alguien esperándolo. En un momento dice que cruzando ese mar, la gente rodeó, hizo el camino más largo, y cuando llegó al otro lado ya estaban todos esperándolo. Eso hace la gente necesitada, la gente desesperada. Cuando no nos interesa algo, nos quedamos en casa, ¿o no? Hoy hablábamos, me invitaron a tal lado, me invitaron una vez, me invitaron otra vez. A la tercera que me invitaron y no fui, ¿qué pasó? Ya no me invitaron más. Y porque queda lejos, porque el trabajo. Esta gente se movía. Si bien decimos, ¿no? Algunos por interés, otros por real necesidad. Y ese es el caso de este hombre, Jairo, que aparece aquí en el versículo 41. Un varón llamado Jairo era príncipe de la sinagoga. Se cree que estaban en Capernaum ahora. Y ya sabemos, ¿no?, que el Señor andaba en las sinagogas de Galilea, lo hizo durante 2 años. Ya no había, creo, en esta altura, nadie que no lo conozca, en especial estas personas. Y dentro de las sinagogas estaban aquellos que decían, este come con los pecadores, come con los publicanos. Si supiese quién es esta, no se sentaría con ella. Ese era Simón el leproso, ¿no? Pero había otros como Jairo, que seguramente más de un sábado ya lo habían escuchado al Señor hablar. Lo habrá visto en estos 2 años en Galilea,
hacer milagros? No lo dice la palabra, pero sí que era príncipe de la sinagoga, o sea que tenía una responsabilidad. Era una persona que tenía siervos a cargo. ¿Príncipe qué es? El principal. Era el rabino, era el encargado de la sinagoga de su pueblo. Y cuando vino, tuvo una actitud muy preciosa y muy potente en términos espirituales. Porque ¿qué hizo? Cayó a los pies de Jesús. Y esto significa que se ponía Jairo en una posición de inferioridad delante de Jesús. No sabemos la edad de Jairo. Quizás tenía 50, 60 años. El Señor Jesús era un hombre de 30, 31, 32. Pero reconocía en Cristo, en Jesús, a su Señor. Y le rogaba que entrase en su casa. ¿Cuántos habían rechazado a Cristo, no? Ahora se me ocurre, no lo tenía pensado, pero aún cuando nació, ¿qué pasó con el Señor? ¿No hubo lugar para ellos? ¿En dónde? En el mesón. No lo dejaron entrar. Hay un himno que cantamos: no hubo hermosa cuna para el Salvador. Jairo, al contrario, se sentía indigno, como lo hacía hoy Juan el Bautista, y le rogaba que entrase en su casa, de rodillas, a los pies, como esa mujer pecadora que limpió los pies del Señor con sus lágrimas y le ungió con ungüento. Entendían, por eso les digo que el Espíritu entiende. El Espíritu entiende a Cristo. Ahora, si lo rechazas o lo aceptas, es otra cosa. Jairo entendía con quién estaba y delante de quién estaba. Tan distinta a la situación de Satanás, ahí que se narra también en Lucas 4, cuando el diablo le pedía al Señor que se postre delante de él. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Versículos 18 a 21. Perdón. Capítulo 4, 5 y 8. Escrito está, el 8. A tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Y siempre nos enseñó el pastor, ¿no? Desde chicos. ¿Por qué el Señor se dejaba adorar? Es fácil la respuesta, ¿no? Porque era Dios humanado y porque no ocultaba que era Dios humanado. Entonces mucha gente se postró delante del Señor y el Señor se los permitió. Cuando los profetas veían situaciones que los sobrepasaban, veían ángeles o arcángeles y se querían postrar, le pasó al apóstol Juan, allí en Apocalipsis, el ángel lo retaba: no, hay que adorar ¿a quién? A Dios. Pero cuando la gente se acercaba al Señor y se postraba, el Señor lo permitía y rogaba, en este caso, por su hija, una hija única de 12 años, y estaba muriendo. Y fíjense, en Marcos aclara una cosa, Marcos 5. Les voy a pedir que vayamos poniendo un señalador en Marcos 5, en el relato paralelo. Porque en el 5:23 dice: y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella
¿Para qué? Para que sea salva y después vivirá. El deseo de un padre que amaba a su hija y quería que fuese salva, no solo de esa enfermedad que la estaba llevando al sepulcro, sino el deseo que tenemos todos los padres de nuestros hijos, que nuestros hijos sean, ¿qué? Salvos. ¿De qué sirve tener un hijo conociendo a Cristo si después no nos interesamos, no nos preocupamos por su vida espiritual? Algo que el Señor nos dio, nos encomendó para que nosotros después hagamos esa obra de evangelistas en casa. Este hombre quería que su hija sea salva. Pero como la vida del Señor era tan abundante en hechos y en palabra, y sus discípulos estaban allí viendo todo lo que pasaba, en medio de todo esto, volvemos a Lucas capítulo 8, y le apretaba la compañía, dice el versículo 42, una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada. El año en que nació la hija de Jairo, esta mujer se enfermó. También pensaba, ¿no? El Señor Jesús tenía aproximadamente 20 años cuando nació esta nena y cuando la mujer esta se enfermó. ¿Habrá sabido el Señor que estaban ocurriendo estas dos cosas? Él iba creciendo en conocimiento, en virtud. ¿El Padre le habrá revelado? Yo creo que sí. El Verbo eterno. Nació la hija de Jairo. Se enfermó la mujer. Pero hay que esperar. A cada uno le llega el tiempo de conocer al Señor. Y esta señora dice que había gastado toda su hacienda. Una enfermedad ginecológica, podemos decir. Que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, se la menciona en el curso normal de las mujeres y habla de impurezas espirituales, las cuales la mujer, después de pasar por ese periodo, tenían que estar una semana apartadas. Son todos símbolos de la obra del pecado en el hombre y en la mujer, porque Levíticos 15 habla del hombre y de la mujer. Todas esas cosas, el Señor cumplió la ley por nosotros. Y ahora vivimos la dispensación de la gracia. Pero nos tienen que hacer pensar en eso. El diccionario bíblico dice, ¿no? Símbolo de la impureza espiritual. Y ahí ya somos hombres o mujeres. Todos somos espiritualmente, ¿qué? Impuros. Y por lo tanto necesitamos ser limpios. En esa época, esa impureza se borraba a los ojos de Dios con el sacrificio de 2 animalitos, 2 tortolitas, es decir. Ahora vino Cristo, dio su vida en la cruz del Calvario, y Él limpia, borra y deshace mis impurezas. Lo logró en la cruz. Entonces, esta mujer tan agobiada, porque si era una verdadera judía, una verdadera israelita, era practicante de la ley, se sentía impura delante de Dios. Porque eso es lo que nos trae a la luz Levíticos capítulo 15. ¿Qué
Estaba la parte física, pero también la parte del alma. Y cuánto dolor, ¿no? Cuánta carga espiritual podía tener esta mujer, al punto tal que gastó toda su hacienda. Se ve que no era una mujer pobre, o que al principio no lo era, pero se gastó todo en médicos y por ninguno había podido ser curada. En Marcos, capítulo 5, dice que antes le iba peor. ¿Por qué? Porque recurría ¿a quiénes? A los médicos humanos. Y con esto no estamos diciendo no hay que ir más al médico, no hay que vacunarse, no. Pero ella ahora fue ¿a quién? Al Señor. Porque lo de ella era un azote, lo dice en otro evangelio, espiritual. Ahí también en Marcos capítulo 5, 34. Y se cumple en ella lo que dice el Salmo 49, que muchos de nosotros lo conocemos. Salmo 49, del 6 al 8. Quizás esta era la experiencia de esta mujer. En el primer mes que le pasó su enfermedad, en el segundo mes, en el tercer mes, los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Qué contundente que es la palabra. No hay forma alguna en que el hombre pueda ser salvo si no es por arrepentimiento y fe. El Señor decía, mía es la plata, mío es el oro. No necesita esas cosas. Y el precio, que acá habla, la redención de su vida es de gran precio, no se hará jamás por un hombre pecador. Pero sí se hizo un día, ¿dónde? ¿En dónde? En la cruz del Calvario. La efectuó Cristo. Él efectuó la redención de mi vida. Por eso en Hebreos dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él ocupó mi lugar en la cruz. Esta mujer oyó hablar de Cristo. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, el 27, dice, oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. Miren lo que decía en su mente. Recordemos, había mucha gente y con cada una de esas personas había distintos pensamientos. Algunos le odiaban, otros le admiraban, otros eran curiosos. ¿Qué había en el pensamiento de esta mujer? Si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Cuando se enfermó Cristo todavía no había empezado su ministerio, pero ahora sí. El reino de los cielos se acercó, era su oportunidad. ¿Habría de tener más oportunidades que esta? No muchas más, Pero cuando tuvo la oportunidad, ¿qué hizo? La aprovechó. Y eso nos habla a nosotros de cuántas veces en su misericordia el Señor se nos acerca, nos extiende su mano, quiere que seamos sanos,
y nosotros dejamos pasar la oportunidad. A veces para salvación. ¿Cuánta gente se ha ido de este mundo rechazando al Señor, despreciando esa obra de salvación? Esta señora tuvo esa oportunidad y la aprovechó. Y tuvo fe. Por eso dice: si tocare tan solamente su vestido, seré salvo. Y efectivamente el 29 dice: luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No hay nada más precioso que sentir la sanidad de Cristo, la salvación, la salud espiritual. Se siente. Es algo que viene de adentro hacia qué? Hacia afuera. Hay un texto que siempre lo mencionamos en casa. El corazón alegre hermosea el rostro. Porque viene de la salud que nos trae Cristo. Y después viene esto que también es asombroso, ¿no? Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, a la muchedumbre, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Nosotros ahora sabemos que no se cae un pelo de nuestra cabeza sin que el Señor que lo sepa, porque quedó revelado ¿dónde? En la palabra. En ese momento ni sus discípulos entendían por qué dijo esto. Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Qué escena, ¿no? El Señor buscando. Así como también lo encontró a Zaqueo ahí arriba del árbol, mirando le vio. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y ¿qué hizo? Se postró delante de él. Otra vez la misma actitud. Y le dijo toda la verdad. Precioso para una reunión de oración, ¿no? Temblando, temerosa, postrado y diciendo toda la verdad. Hay un texto que está en Isaías, capítulo 66. En el Antiguo Testamento, al medio de la Biblia, en la página 762. Este hombre Jesús que caminaba entre las gentes y le tocaban sus vestidos, dice: aquí, como Jehová, el cielo es mi solio. El solio es el trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde este lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. 2 puntos. Mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla, ¿a qué? A mi palabra. La mujer lo escuchó y empezó a temblar. Se habrá acordado de todas esas personas que quisieron curarla y que solo le sacaron el dinero. Y ahora escucha la voz de Cristo que la busca. ¿Dónde está? ¿Quién me tocó? Pero era un temor reverente, porque estaba pasando todo en el mismo instante
y ella estaba creyendo y ella estaba conociendo a su Salvador y a su Redentor. Porque si no, el Señor no le hubiese contestado en Marcos 5:34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Otra vez, dividido. Una cosa es la salvación y otra cosa es la sanidad. El Señor puede obrar las dos cosas, porque tiene potestad el Hijo del Hombre de decir, levántate y anda, pero también de perdonar pecados. Y Él le responde, tu fe te ha hecho salvo. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué precioso cómo Él tenía y tiene esa capacidad de atendernos. A cada uno nos conoce, a cada uno nos diagnostica y a cada uno nos ofrece el remedio. Queda en nosotros aceptarlo, dejarnos tratar con el Señor, que es el Maestro y también el Doctor. Yo no he venido a buscar justos, sino pecadores para arrepentimiento. Esta mujer confesó delante de la compañía, como nos enseña ahí en Romanos capítulo 10, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Y Jairo estaba viendo toda esta escena y estaba viendo cómo el Señor sanaba a esta mujer y estaba pensando que su hija estaba enferma y estaba turbado, y en eso aparece un siervo de la sinagoga y le dice, tu hija ha muerto. No des trabajo al maestro. Lucas 8:49. Pero el Señor, que tenía esa capacidad preciosa, espiritual, suprema, de atender a cada uno, como acabamos de decir, termina de hablarle a la mujer que fue curada y lo vuelve a mirar a Jairo, porque lo atiende, lo ama a Jairo. ¿Y qué le dice el Señor en el 50? No temas, cree solamente y serás salvo. Dos palabras que a veces parece que son imposibles. Es como una gran cima, el temor y la fe. Por eso se canta, ¿no? Cuando como monte fueren tus temores. Oh, espera en Jehová. Es lindo cantarlo, es fácil cantarlo, pero vivirlo. Se le acababa de morir la hijita y el Señor le dice, no temas. Cree solamente y serás salvo. Y después viene el milagro. No muchas personas están relatadas en la palabra de Dios que han sido revividas y quedaron escritas. En los evangelios el Señor resucitó a 3 personas nomás. A la hija de Jairo, ¿a quién más? A Lázaro y al hijo de la viuda Naín. Después se dice en la palabra que los apóstoles tuvieron esa potestad en el tiempo apostólico. Y después ya cesaron esos milagros. ¿Cómo es que se llamaban? Milagros de señales. Pero aquí ocurre este milagro. El Señor la toma de la mano y le dice que se levante. Y en el 55 dice, entonces su espíritu volvió y se levantó luego. Y esto, queridos, a los que somos salvos nos pasó lo mismo.
Nos asombramos de la hija de Jairo, pero nos pasó lo mismo. Porque el Señor nos vio muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y nos levantó. Por eso Pablo dice ahí en Efesios, ¿no?, que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados y juntamente nos resucitó. Es un milagro el hecho de la salvación. Empieza con Cristo anunciando el Evangelio, arrepentimiento y fe. Y termina con un pecador que estaba muerto para con Dios y ahora está vivo. Su espíritu volvió y se levantó luego. Y en el momento en que nacemos de nuevo, empieza a crecer la nueva criatura. Criatura de Dios. En Corintios, ¿no?, se decía hoy 5:17. ¿Y qué tiene que hacer la nueva criatura? Lo dice acá el 55. Y le mandó que le diesen de comer. Empezó la nueva vida. ¿Cómo se empieza esa nueva vida? Comiendo. Yo ya me convertí, no tengo que pisar nunca más la iglesia, porque lo que vale es la salvación. Eso decía mi papá. Juan 3:16, alcanza y sobra, decía. Cuando se empieza la vida cristiana, empieza el crecimiento. Porque ese alma que se acaba de convertir después puede convertir a miles más. Por eso el Señor nos da la salvación. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.